Dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El nombre de Cristo para hoy jueves 15/8/2019, imagen del Dios invisible. El texto, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y la oración para comenzar: Señor Jesús, imagen del Dios invisible, muéstrame al Padre, ayúdame a llegar a conocer al Padre mientras me revela cómo es Él. Como Él es invisible, ayúdame a fijar los ojos en ti y en el ejemplo de tu vida. Amén. ¿Puede recordar 3 características de una mente semejante a la de Cristo que estudiamos la semana pasada? Viva, perseverante y humilde. La viva es la que escoge lo espiritual antes que lo carnal. Estamos repasando. La perseverante está enfocada en Cristo y su reino, y la humilde reconoce la grandeza de Dios y la posición que ella ocupa delante de Él. Hoy vamos a comenzar con la mente pura, después seguidamente la sensible, y vamos a estar considerando por último la mente pacífica, las características. Vamos a comenzar por una mente pura y tomamos el texto en Tito 1:15, que dice de la siguiente manera, y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y la palabra puro significa que no tiene mezcla. ¿Ve? ¿Y qué es pureza? Pureza es la ausencia de impureza, de suciedad y de contaminantes espirituales, para la lectura que le estamos dando acá al discipulado. Ahora bien, es muy difícil mantener la pureza aún para el que está lleno de Espíritu de Dios y creciendo en Cristo. ¿Por qué? Porque hay un asedio, hermano. Hay un asedio constante, hay un constante ataque sobre nuestro sentido. Y el tentador pues tiene oportunidad de llevarnos a esferas del pensamiento nunca antes conocidas. Hay mucho asedio de parte de las tinieblas. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El televisor, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, el televisor, por su ejemplo, puede conducirnos a impureza hasta en la intimidad del mismo hogar. La lujuria es más impresionante todavía. Y estamos siendo atacados en vallas publicitarias, en propaganda, todo lo que incita a la lujuria. La envidia también, más traicionera. La avaricia, que es sencillamente la vía hacia un puesto importante, y la ansiedad también, que está de moda. Es decir, que el pecado está en todas partes. Entonces, para nosotros vencer esas tentaciones hacia esa impureza, debemos desear ser puros. Tiene que haber un deseo en nosotros. Y no solamente ese deseo, sino que ese deseo debe convertirse en nuestra pasión. Si nuestro deseo realmente de pureza es sincero, verá, Dios le proporcionará la manera de vencer las impurezas. No es algo que usted, como dicen por allí en el argot coloquial, que no aguanta 2 pedidas. No, es un deseo puro, un deseo nacido del corazón de Dios, un deseo que está en nosotros, y eso nos va a ayudar. Ahora, lo más seguro para no caer es huir por completo de la tentación. Cuando se presente la tentación, es mejor decir, aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? El salmista empleó esta táctica cuando dijo lo siguiente: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101:3. Cuando nuestro Señor Jesucristo escogió a sus discípulos,
reconoció una virtud en ellos, que los hacían las personas idóneas para 3 años y medio de instrucción intensiva. Cristo veía que eran las personas idóneas. ¿Qué son personas idóneas? ¿Qué es una persona idónea? Una gente que está capacitada para lo que va a realizar. Esa es la persona idónea. Y ellos, cuando no aprendieron rápidamente, ¿verdad?, tenían esta característica, que eran dóciles y tenían deseo de aprender. En otras palabras, eran enseñables. Eran tranquilos, recibían la palabra con gozo. Y aunque no eran muy intelectuales, pues ellos tenían ese deseo de aprender. Y esto es lo que precisamente los hizo sensibles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese a donde Dios los llevó, ¿verdad? Ellos eran simples pescadores y fueron por el mundo, los llevó a lugares insospechados del Señor. Y ahorita están con el Señor. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 12 al 16, hablando precisamente del pueblo de Israel, Pablo dice que el entendimiento de ellos se embotó. Pablo dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. En Cristo, sin embargo, se quita el velo. Se embotó. Embotarse es hacerse torpe a las cosas espirituales. Y tanto es así que todavía el pueblo de Israel no reconoce a Jesús. Aún no reconoce a Jesús como Salvador. Todavía tienen el velo allí. Y esa fue la torpeza de los fariseos y los saduceos. Y era una torpeza intencional, porque ellos eran presumidos en su propia justicia y no comprendieron la venida del Mesías, aunque estaba escrito. Así que el ser insensible a Dios es ser espiritualmente torpe. Y una persona torpe es una persona que no camina bien, pues que siempre vive tropezándose. Cuando uno se hace ya mayor de edad, que ya sobrepasan los años, uno se convierte en torpe. Agarra los vasos, se le cae, camina y se puede caer cada momentico. Hay que cuidar a las personas mayores de edad, porque ya con la vejez, pues, ese cuerpo no le responde, ese cuerpo torpe. Asimismo es la vida espiritual de uno si uno la descuida, o si uno pierde la sensibilidad que hay, porque todos estamos acá porque tenemos sensibilidad para el Señor, pero es un peligro descuidar esa sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad debe estar siempre dirigida a Dios. No debemos ser sensibles a cualquier cosa o a todas las cosas, y menos a las cosas del mundo. Los discípulos fueron sensibles cuando pidieron al Señor que los enseñara a orar, como está en Lucas, ¿verdad? Y ellos no estaban realmente envidiando pues al Señor, no le estaban pidiendo por el poder. A veces nosotros nos ponemos y que nos acercamos a Dios, pero queremos el poder, que venga el poder sobre uno. Pero en el caso de ellos no, porque ya ellos habían recibido autoridad mucho antes de que cuando le pidieron al Señor que lo enseñara a orar. Ya ellos habían sido ungidos para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. El punto acá era que percibían en Jesús una relación con su Padre que deseaban imitar. Y usted dirá, ¿cómo puede uno cultivar esa sensibilidad al Señor? Bueno, una manera es dedicarle tiempo a la lectura y el estudio de la palabra. Empezar. Al principio no es fácil, pero a medida que usted va haciendo el estudio y va mirando, Dios le va revelando cosas que no están a la mano para todo el mundo. Cosas que oído no oyó, ni ojo vio, son las que Dios tiene reservado para los que le aman. Y una manera de amar a Dios es indagar, investigar profundamente su palabra, qué quiere decir. Y la otra sería la oración, ¿verdad? También. Dice la palabra que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Dios ha venido para renovar nuestra mente. Dios ha venido
para que a través de esa renovación en la mente haya primeramente paz en nosotros. Y de eso vamos a hablar precisamente, de una mente pacífica. Cuando comenzamos este estudio con la mente viva, ¿verdad? En Romanos 8:6 nos había hablado una parte, y la parte B ahora, ¿verdad? Hablamos hablamos al principio que el ocuparse de la carne era muerte, ¿verdad? Pero ahora acá nos habla, en la parte B, ¿verdad? Nos dice que también el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente del Señor, la mente espiritual, es pacífica. Y vamos a hablar de esta mente pacífica. La mente pacífica es tranquila, sosegada, que no provoca lucha ni discordia. Está en paz, no está alterada por guerras o disturbios. Es una mente que no encuentra oposición, contradicción o alteración en su estado. Está imperturbable. Así que, como les dije, es tranquila, sosegada, no provoca lucha ni discordia, está en paz, no está alterada por la guerra de disturbios. Es una mente que no encuentra oposición, contradicción o alteración de su estado. Es un estado de la mente. Su estado es imperturbable, que no puede ser perturbado. Y la paz es fruto del Espíritu. Gálatas 22:23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y ahí tiene paz. ¿Verdad? Ahí tiene la paz como fruto del Espíritu. Después tiene la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es poner nuestra mente en el Espíritu. La obra de Dios es procurar la paz. Dios va a procurar la paz en nosotros. Pero nuestro trabajo, el que nos corresponde, es poner la mente en el Espíritu. Amén. Jesús tuvo paz, su vida estaba por completo libre de pecado y de los estragos del sistema de este mundo. Todo lo que acontece acá, todas las circunstancias, si usted enfoca su mente en el Espíritu, va a poder sobrellevar todo esta que hablamos de esta guerra. Amén. Él nos prometió descanso a los que estábamos trabajados y cargados. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para las almas, para vuestras almas. Ahora fíjense ustedes. Hallamos descanso al llevar el yugo de Cristo. ¿Pero qué es un yugo? Un yugo es un instrumento de madera por medio del cual se unen dos bueyes o dos vacas para arar la tierra. ¿Han visto ese palo grande de madera que se lo ponen acá en el cuello y van? ¿Qué va a suceder con ese yugo? Bueno, ese yugo no va a permitir que ninguno de los dos bueyes escoja un camino diferente. Que si el buey de A y el buey B, el buey A dice, no, yo voy a arar por este lado derecho, y el otro dice, voy por el izquierdo, no pueden. Tienen que ir los dos a donde jale uno, el que tenga más fuerza para ese irá el otro. Y el que tiene más fuerza es el que lo lleva atrás y el que lleva el palo también. Entonces, aplicándolo espiritualmente, si tomamos el yugo de Cristo en nuestra vida, sucederá entonces que hacia donde se mueva el Espíritu Santo, también nosotros seremos movidos por él.